El oscilador armónico simple es solo un modelo, es un modelo ideal que nos sirve pues para describir una situación física que en realidad no existe. Bien, porque obtenemos así la descripción de algo que se está moviendo eternamente y eso no es posible físicamente. Si nosotros tomamos un bloque, lo pegamos de un resorte y lo sacamos del punto de equilibrio, puede que comience a oscilar alrededor del punto de equilibrio, pero llegará un punto en el que se va a detener. Pues eso es a lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿cierto? Entonces, así, eh, el primer paso que uno hace es hacer un modelo ideal en el que no considera pérdidas energéticas y tiene una oscilación eterna, pero cuando consideramos los efectos del ambiente en el que se encuentra el sistema, entonces vemos que hay pérdida de energía. Cuando decimos pérdida es una transformación energética que alguna parte de esa energía se va para el medio eh, y así el objeto se detiene. Entonces ya es momento de tener en cuenta esos factores externos que hacen que nuestro objeto tienda a detenerse. Bien, entonces en este vamos a hablar del oscilador armónico amortiguado. El oscilador armónico amortiguado, pues amortiguado justamente porque hay algo externo que lo está amortiguando. No permite que las oscilaciones sean eternas. Va a llegar un momento en el que el objeto se va a detener. Eso es crucial. En este nuevo modelo que vamos a describir, el objeto se detiene. Entonces, así consideramos ya la interacción con algo que genera pérdidas energéticas. Bien, entonces tomemos el sistema masa-resorte. Bien, el sistema masa-resorte es bastante sencillo para poder analizar estas situaciones físicas y ya luego uno lo puede extrapolar a otro tipo de problemas. Entonces vamos a considerar que tenemos un bloque pegado a un resorte, como ya veníamos estudiando anteriormente, pero ahora vamos a agregar la presencia de un medio viscoso. Entonces imagínense que tenemos este bloque pegado a este resorte dentro de un recipiente lleno de aceite o de alguna sustancia, de tal forma que cuando saquemos del punto de equilibrio al objeto, posiblemente vaya a comenzar a oscilar alrededor del punto de equilibrio, pero debido a la fricción que hay con el medio viscoso, a la interacción que tiene con este, pues se va a terminar frenando. Bien, se frena. Entonces, vamos a suponer también que no hay fricción pues con esta superficie aquí abajo, donde hago este dibujo. Esta parte de aquí no tiene fricción y solamente consideraremos el efecto que hace el medio viscoso. Todo esto que tengo pintado aquí de amarillo. Bien, lo diferenciamos de cuando lo teníamos en el vacío. Eh, bueno, pues resulta que ya sabemos que el resorte hace una fuerza de restauración sobre este objeto de tal forma que cuando lo sacamos del punto de equilibrio, este resorte va a hacer que él tienda a moverse de nuevo al punto de equilibrio. Bien, y esta fuerza ya la conocíamos. Sabemos que por la ley de Hooke, esta fuerza es proporcional a la posición en la que se encuentra el objeto, pero en sentido contrario al desplazamiento. Bien, y la constante de proporcionalidad sabemos que es la constante elástica. Bien, entonces esta fuerza ya es bastante conocida, la fuerza que hace un resorte sobre un objeto, menos K por X. Ahora, además, supongamos que el objeto en este momento se está moviendo hacia la derecha. Si el objeto se está moviendo hacia la derecha, pues su velocidad tiene sentido hacia la derecha. Entonces lo que ocurre es que el medio viscoso genera una fuerza que se opone al sentido de la velocidad, va en sentido contrario, porque tiende a detenerlo. Entonces, si se mueve hacia la derecha, va a haber una fuerza hacia la izquierda para detenerlo. Y así, cuando el objeto se mueva para la izquierda, la fuerza deberá ir hacia la derecha, siempre en sentido contrario. Entonces debemos proponer una fuerza proporcional a la velocidad. Esto es un modelo sencillo. Hay modelos que consideran otras potencias de la velocidad, puede ser el cuadrado, el cubo, etcétera, o raíces, pero vamos a considerar en este momento el modelo más sencillo, que es la velocidad elevada a la 1, bien, sin ninguna potencia. Entonces, proponemos una fuerza proporcional a la velocidad, pero siempre en sentido contrario, para que lo frene. Bien, por eso este menos de aquí. Entonces, esta fuerza de aquí la dibujé en este momento hacia la derecha, en caso de que el objeto se esté moviendo, perdón, la fuerza la dibujé hacia la izquierda, en caso de que el objeto se esté moviendo hacia la derecha. Con ese signo menos,
nos encargamos que siempre esta fuerza vaya en contra del sentido de la velocidad. Y pues ponemos una constante de proporcionalidad. Resulta que esta constante de proporcionalidad que llamo B, este B lo llamamos coeficiente de amortiguamiento. Bien, mientras mayor sea el coeficiente de amortiguamiento, significa que el medio amortigua mucho más el movimiento y hace pues que se pueda frenar más rápido, que no permita que oscile, etcétera. Y si es muy pequeño, entonces va a haber una tendencia a que el objeto oscile mucho más. Bien, entonces este B nos dice qué tanto afecta el medio a nuestro sistema, qué tanto lo amortigua. Y es la constante de proporcionalidad de esta nueva fuerza, F sub B que estoy llamando aquí. Puede ser fuerza debido al medio viscoso. Bien, entonces ya cuando vamos a analizar la dinámica de este sistema para ver qué ocurre en el tiempo con, por ejemplo, la posición del bloque, entonces ya simplemente pues debemos hacer sumatoria de fuerzas, igualar a masa por aceleración y despejar. Bien, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Son las fuerzas que nos están generando dinámica en el tiempo. No nos importan las verticales, pues porque en este caso serían solo la normal y el peso y pues el objeto no se está moviendo verticalmente en este caso. Entonces solamente nos importan las horizontales. Entonces por eso escribo aquí sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a masa por aceleración. Bien, el sistema tiene una masa constante, entonces por eso la ley de Newton, la segunda ley de Newton queda de esta manera. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ya sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces por eso escribo x doble punto. Aquí arriba, tal vez no lo mencione, la velocidad, como es la primera derivada con respecto al tiempo de la posición, entonces es x con un solo punto. Bien, recordando que el punto indica una derivada temporal, bien, derivada con respecto al tiempo. Entonces, si tengo aquí un x punto, eso significa la derivada de x con respecto al tiempo. Y eso sería la velocidad. Y la aceleración es simplemente la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien. Eso ya son detalles pues, matemáticos que ya venimos manejando durante esta unidad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Pues las fuerzas que hay en el eje X solamente son la fuerza que ejerce el resorte y la fuerza que ejerce el medio viscoso. Bien, y ambas tienen este signo menos. Entonces así nos queda menos B por X punto sería la fuerza viscosa. Bien, menos B por X punto, es decir, menos B por la velocidad. Sería esta primera fuerza que hay en el eje X. Está acá. Y la otra fuerza que hay es menos K por X. Menos K por X sería la fuerza que hace el resorte. Y ya no debemos considerar más fuerzas porque no hay más fuerzas en el eje X. Entonces, habiendo sumado todas las fuerzas en el eje X, lo igualamos a masa por aceleración. Ahora, sabemos que debemos obtener una ecuación diferencial debido a la experiencia pues, que hemos tenido con el oscilador armónico. Bien, tenemos una ecuación donde aparecen unas derivadas con respecto a una variable implícita, que en este caso es el tiempo. Entonces debemos solucionarlo. Entonces, reorganicemos la ecuación diferencial. Esta masa que está multiplicando a la aceleración, a la segunda derivada de la posición, esta masa la voy a bajar a dividir al otro lado de la expresión. La voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces, y cuando la paso a dividir, pues pasa a dividir a cada uno de los términos. Entonces aquí me queda menos el coeficiente de amortiguamiento dividido la masa multiplicado por la velocidad menos la constante elástica dividido la masa por la posición igual a la aceleración. Solamente esta masa la pasé a dividir. Nos quedó esta expresión. Y así, pues, puedo reorganizar un poco más esta ecuación diferencial pasando estos dos términos que están negativos al otro lado positivos. Entonces así nos queda la aceleración, para acá, más b sobre m por x punto, más k sobre m por x. Ya los pasé al otro lado, estaban restando, los pasé al otro lado a sumar. Y esto pues, nos quedó obviamente igualado a 0. Y ya tenemos nuestra ecuación diferencial para la situación más sencilla de un oscilador armónico amortiguado. Es esta ecuación diferencial la que debemos solucionar para hallar cómo cambia la posición de este bloque en el tiempo. Bien. Ahora, para solucionarla, pues vale la pena
renombrar algunas de las constantes que nos aparecen en la ecuación diferencial para que sea más fácil manipularlo. Entonces, para eso, primero notemos algo en esta ecuación diferencial. ¿Qué ocurriría si no hubiera medio viscoso? Bueno, pues si no hay medio viscoso, si no tenemos aquí este aceite, ese recipiente con aceite, sino que es vacío, pues el coeficiente de amortiguamiento valdría cero. Bien, no hay nada que lo esté amortiguando. Y si este coeficiente de amortiguamiento vale cero, entonces se me pierde todo este término con la velocidad y obtendríamos, si B vale cero, si no hay nada que amortigue, obtendríamos la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. ¿Cierto? Esto es un oscilador armónico simple y ya sabemos solucionarla, pues si no, pues les recomiendo que hagan el videito que hice anteriormente, la solución formal. Pero ya sabemos que esto es una ecuación diferencial de un oscilador armónico simple, cuya solución en el tiempo de la posición es esta, una función trigonométrica con una amplitud. En este caso puse una función trigonométrica coseno y aquí aparece entonces una frecuencia de oscilación multiplicada por el tiempo más un desfase, donde esta frecuencia de oscilación sale de esta constante que aparece aquí en la ecuación diferencial. Ya sabemos que omega sub 0 elevado al cuadrado es toda esta constante, ¿cierto? K sobre M es igual a la frecuencia del sistema al cuadrado. Bien, es decir, que aquí adentro de esta ecuación diferencial lo que aparece es la raíz de esta constante. De aquí yo puedo despejar y digo que omega 0 es la raíz de K sobre M. Bien, para que tengamos bien claro que toda esa constante es con omega sub 0 al cuadrado. Le estoy poniendo sub 0, algo que no había puesto anteriormente, como para diferenciarlo de las nuevas frecuencias que podamos obtener amortiguadas. Bien, entonces esta la voy a llamar la frecuencia natural del sistema, la frecuencia que tendría el bloque si no hubiera medio. Listo, entonces vamos a ponerla por aquí, omega sub 0, y omega sub 0 sería la frecuencia natural del sistema, la frecuencia que tendría el sistema sin amortiguamiento, frecuencia natural. No, no sé si en toda parte lo llaman así, pero yo le voy a poner ese nombre. La frecuencia natural. Si no hubiera amortiguamiento, entonces sería este problema y esta sería la frecuencia. Omega sub 0 sería la raíz de K sobre M. O mejor, omega sub 0 al cuadrado es K sobre M. Bien, es un número positivo. Omega sub 0 es un número positivo. Y real, es un número real. Bueno, pero no es el caso. Nosotros no estamos estudiando el oscilador armónico simple. Este comentario en azul que tengo aquí simplemente es para saber qué nombre darle a esta constante, K sobre M, que es la frecuencia natural de un resorte, un sistema masa resorte. Ahora, retomemos el problema que teníamos. Entonces, reescribo la ecuación diferencial aquí. Solamente pues invertí el orden de la igualdad. Escribí primero este lado y luego lo igualé a cero. Bien, lo escribí en este orden. Y esta ecuación diferencial, entonces, le voy a dar nombres a las constantes. Entonces, ya sabemos que K sobre M corresponde a la frecuencia natural que tiene el sistema sin amortiguamiento. Y esa frecuencia natural, pues, elevada al cuadrado. Entonces, K sobre M lo llamamos omega sub 0 al cuadrado. Y esta nueva constante que aparece aquí, que no aparecía en el oscilador armónico simple, esta nueva constante la voy a llamar gamma. Le quise poner gamma, póngale beta, lo que quiera, yo le puse gamma. Es como típico ponerle gamma. Hay otros libros, otros textos, otras personas que le ponen un 2. Le ponen un 2 de una vez. Ahorita vamos a ver por qué, por qué el 2. Yo no le voy a poner el 2, le voy a poner así simplemente que B sobre M es gamma. Coeficiente de amortiguamiento dividido la masa es gamma. Y entonces, renombrando estas dos constantes, la ecuación diferencial nos queda escrita de esta manera. X doble punto más gamma por X punto más omega sub 0 al cuadrado por X. Omega sub 0 al cuadrado por X. Y todo esto igualado a 0. Esta de aquí es la ecuación diferencial típica de un oscilador armónico amortiguado. Cuando hay amortiguamiento, surge este nuevo término con un coeficiente de amortiguamiento. Aparece un término que no teníamos antes
y es proporcional a la velocidad. Bien, este de aquí, este nuevo término, es el que nos da la información de las pérdidas energéticas, del medio viscoso que aparece aquí, que hace que nuestro sistema se detenga. Esto se tiene que detener en algún momento. Bien, ahora vamos a proceder a solucionar esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene varios casos. Hay tres casos, bueno, en realidad cuatro casos. Hay cuatro casos que surgen de esta ecuación diferencial, donde uno de los casos sería este que tengo aquí en azul. ¿Qué pasa si B es igual a cero? Bueno, pues si B es igual a cero, pues gamma también sería igual a cero. Se pierde este término, retomaríamos el oscilador armónico simple y tendríamos esta solución. Entonces, ese sería uno de los casos, el más trivial y más sencillo de todos. ¿Qué pasa si gamma vale cero? Luego hay otros tres casos, que son los que vamos a estudiar. En este momento le daría prioridad a uno, que se llama sobreamortiguado. Y no es el más, digamos, al que más atención le vamos a poner, pero lo voy a explicar para comenzar a evacuar todos los casos posibles que tiene esta ecuación diferencial. Bien, eh, entonces vamos a darle una solución formal a esa ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos es esta, la que acabamos de llegar. X doble punto más gamma por X punto más omega sub 0 al cuadrado por X igual a 0. Segunda derivada, primera derivada y sin ninguna derivada. Como el máximo orden de derivación es 2, tenemos una segunda derivada, entonces esto es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos una doble derivada con respecto al tiempo acá. Bien. Bueno, pues ¿cómo solucionamos esta ecuación diferencial? Sencillo, muy similar, de hecho de la misma forma como hicimos la solución del oscilador armónico simple. Propusimos una solución exponencial. ¿Y por qué proponer una solución exponencial? Pues porque como estamos viendo aquí en la ecuación diferencial ordinaria, eh, cuando derivemos una y dos veces esta exponencial, nos va a volver a salir la misma exponencial y se va a terminar cancelando. Entonces, por eso vamos a proponer aquí esta solución. Entonces, obviamente, pues la solución a esta ecuación diferencial es hallar cómo cambia x, que es nuestra variable aquí, con respecto al tiempo, que es con respecto a lo que estamos derivando. Estamos viendo cómo cambia con respecto al tiempo la posición en esta ecuación diferencial. Entonces, decimos, sea x, una exponencial dependiente del tiempo, con una constante que no sabemos cuánto vale, pero esta constante debe satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar cuánto vale esta constante de tal forma que cuando yo reemplace esta solución aquí, aquí y aquí, obtengamos 0. Bien, entonces tenemos que hallar cuánto vale esta constante lambda. No sabemos cuánto vale por el momento. Entonces, para hallarla, pues reemplacemos la solución en la ecuación diferencial. Entonces, derivo una vez con respecto al tiempo, derivo otra vez con respecto al tiempo, la exponencial, y la reemplazo aquí en la ecuación diferencial. Entonces, la primera derivada nos da lambda por la exponencial, la segunda derivada nos da lambda al cuadrado por la exponencial. Bien, esto lo logré pues haciendo la derivada en cadena, ¿cierto? La derivada interna por la derivada externa con respecto al tiempo. Ok, entonces, una vez tengo la primera y la segunda derivada de mi solución, la propuesta que estoy dando de solución, las reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces, tengo x doble punto. Bueno, pues x doble punto es simplemente lambda cuadrado por la exponencial. Entonces, véalo ahí, lambda cuadrado por la exponencial. Más gamma por x punto. Entonces, aquí tengo gamma por la primera derivada de x, es decir, lambda por la exponencial. Más omega sub 0 cuadrado por x, omega sub 0 cuadrado por lo que dijimos que valía x, que es la exponencial. Y esto está igualado a 0. Si cancelamos todas esas exponenciales aquí, pues vamos a obtener esta ecuación donde tenemos solamente lambda al cuadrado más gamma por lambda más omega sub 0 cuadrado igual a 0. Esto de aquí es lo que se llama una ecuación característica. La ecuación característica es la que nos va a dar la información de cómo debe ser esta constante
que debemos poner en la exponencial para hallar la solución a este problema, a esta ecuación diferencial. Entonces, de esta ecuación característica, nuestra incógnita es lambda, porque nosotros ya conocemos la frecuencia natural, ya conocemos el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, lo que debemos hallar es lambda, esto es lo que no conocemos. Lo que debemos tener en cuenta es que tanto omega sub 0 como gamma son cantidades que son mayores que cero y son reales. Entonces, solucionamos esto como una ecuación cuadrática típica. Tengo lambda al cuadrado más gamma por lambda más omega sub 0 cuadrado. Y pues esta ecuación cuadrática, también mal llamada la ecuación del estudiante, la fórmula del estudiante, algo así, pues tiene esta solución, ¿cierto? Sería menos gamma más menos la raíz de gamma al cuadrado menos 4 veces 1 por omega sub 0 al cuadrado y todo dividido 2 por 1. Bien, esto es algo típico, ¿cierto? A por lambda al cuadrado más B por lambda más C igual a 0 y pues la solución de lambda sería entonces perdón, la solución de lambda sería entonces menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2A. En eso es lo que hice para llegar a este resultado. Entonces, acabamos de hallar los valores para lambda que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque lo obtuvimos de haber reemplazado esto en la ecuación diferencial y de haber dicho que efectivamente eso tenía que dar cero. Y de aquí hallamos lambda. O sea que se supone que si reemplazamos este lambda en estas exponenciales, efectivamente nos va a dar cero. Si lo reemplazamos aquí. Reorganizamos un poco la solución, que son dos soluciones, una con más la raíz y otra con menos la raíz. Las reescribimos de la siguiente manera. El 2 lo reparto a cada uno de los términos. Entonces este 2 que está dividiendo a todo, lo reparto a dividir el menos gamma y lo paso a dividir la raíz. Y nos queda de esta manera. Este 2 lo metí dentro de la raíz, elevándolo al cuadrado y luego repartiéndolo en cada uno de los términos que hay dentro de la raíz, de tal forma que nos queda algo de este estilo. El 2, cuando entra al cuadrado y a dividir en la raíz, pues queda como un 4. Por eso se cancela este 4 y aquí entraría como 2 al cuadrado a dividir este gamma. Bien. Entonces los invito pues a que lo hagan el procedimiento paso por paso por si de pronto se pierden. Pero entonces luego de hacer esa manipulación algebraica, llegamos a estas dos soluciones para lambda, que lambda, esa constante que estamos hallando es menos gamma medios más menos la raíz. ¿La raíz de qué? De gamma medios al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Entonces vean que nos aparece aquí gamma medios y aquí también gamma medios. De ahí venía lo que les decía al comienzo, que en la ecuación diferencial mucha gente aquí le gusta poner un 2. Le gusta poner un 2 para que aquí no le quede este dividido 2 y se cancele, pero pues son detalles matemáticos, estéticos también, pero da igual. Eh, entonces, ya teniendo, perdón, yo borro esto de aquí, ya teniendo estas dos soluciones de lambda, tenemos que analizar los diferentes casos que surgen de esta constante, porque no todos los casos van a ser iguales. Y aquí tenemos un criterio dentro de la raíz para seleccionar los casos. De aquí nos sale todo el criterio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hay dentro de una raíz es extremadamente importante. Para que esto sea algo real, pues lo que hay dentro de la raíz debe ser un número positivo. Entonces, el primer caso que uno pensaría intuitivamente es, bueno, ¿qué ocurre si todo lo que hay aquí adentro, qué ocurre si todo lo que hay aquí adentro es un número positivo? Para que la raíz sea un número real. Bueno, pues para que esto sea positivo, pues la resta tiene que darme un número positivo, es decir, un número mayor que cero. Entonces yo quiero que gamma medios al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado
sea un número positivo, es decir, mayor que cero. Ese sería el primer caso que podríamos analizar. Si yo paso esto que está restando al otro lado a sumar en la desigualdad, obtenemos que gamma medios cuadrado debe ser mayor que omega sub 0 cuadrado. Ahora, como sabemos que tanto gamma como omega sub 0 son cantidades positivas, entonces yo puedo sacar raíz a ambos lados y pues se va a conservar el mismo sentido de la desigualdad. Y cuando saco raíz a ambos lados, pues se me cancela este cuadrado con este cuadrado. Pero ojo, eso lo hice sabiendo que estos son cantidades positivas, gamma y omega. Entonces aquí tenemos este criterio. ¿Qué pasa si gamma medios es mayor que omega sub 0? Bueno, pues ya sabemos que bajo esta condición, lo que hay dentro de la raíz va a ser positivo y así todo este número, todos estos dos números serán reales. Entonces, ese caso es el que vamos a llamar sobreamortiguado. ¿Y por qué sobreamortiguado? Pues porque estamos viendo que el amortiguamiento es mayor que la frecuencia natural del sistema. Es mayor el amortiguamiento, entonces está sobreamortiguado. ¿Listo? Esto es gamma medios mayor que la frecuencia natural. Pero es un caso, no es que todo sea así. Entonces, si tenemos este caso, pues los dos valores de lambda tendrán la misma forma a la que llegamos. Veámoslo aquí arriba. Entonces, el caso sobreamortiguado es el caso en el que gamma medio sea mayor que omega sub 0. Entonces, así lambda, la constante que debemos poner en la exponencial, las dos constantes serán una con la raíz positiva y otra con la raíz negativa. Teniendo en cuenta que los dos valores de lambda son valores que son reales, pertenecen a los números reales. Entonces vamos a diferenciarlos. Hay un lambda que lo va a llamar lambda 1, que sería con el más. Y hay otro lambda que sería con el menos y lo va a llamar lambda 2. Entonces, de cada uno de los lambdas, lambda 1 y lambda 2, que son diferentes porque aquí uno tiene menos gamma medios más la raíz y el otro es menos gamma medios menos la raíz, son dos números diferentes, pues entonces tenemos dos soluciones diferentes. Porque si yo reemplazo en la solución que proponíamos aquí, si yo reemplazo lambda 1, obtengo una solución. Y si reemplazo lambda 2, obtendría otra solución. Hallamos dos soluciones diferentes para el mismo problema, reemplazando cada uno de los lambdas, lambda 1 y lambda 2. Entonces, por lo que hablábamos en el video anterior también, de que cuando tenemos varias soluciones, esa no es, cada una de ellas son, no son la solución más general, son soluciones diferentes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es una combinación lineal de cada una de las soluciones para tener la solución más general. Entonces, si yo sé que esta x1 es una solución y x2 es otra solución, pues hago la combinación lineal de las dos para tener la solución más general. ¿Qué es la combinación lineal? Tomar cada una de estas soluciones, agregarle una constante y sumarlas. ¿Ven? Entonces aquí estoy dando mi solución más general posible. Para este caso, ojo, para este caso, gamma medio es mayor que omega 0. Para este caso, esta sería la solución más general. C1 por la exponencial con lambda 1 multiplicado por t más una constante C2 por la exponencial con lambda 2 por t. Bien, reemplace cada una de las soluciones. ¿Cuánto valen las constantes? Bueno, pues estas constantes C1 y C2 dependen de las condiciones iniciales del problema o de las condiciones en algún momento determinado. Si a usted dicen es que el oscilador armónico amortiguado, bueno, pues el sistema físico más bien, el sistema físico a los 3 segundos tiene tal posición y tal velocidad. Entonces, con esos dos datos se deben hallar estas constantes. De las condiciones iniciales, uno las llama iniciales, pues, pero en algún momento dado, son que la posición en algún tiempo dado, póngale t sub 0, y la velocidad, que es la primera derivada de la posición, en ese mismo tiempo, son algún valor, x sub 0 y b sub 0.
pues no sé, 3 metros y aquí V sub 0 es -5, no sé, algún valor conocido. Pues con estas dos constantes de aquí, con estas dos condiciones, se hallarían las constantes de nuestra solución, C1 y C2. Por ende, se hace necesario hallar la velocidad. ¿Cómo hallamos la velocidad? Hagámoslo aquí abajito. Derivamos esto con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad simplemente es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, pues cuando derivo esta primera parte, la constante C1 la dejo quieta, y cuando derivo la exponencial, pues hago la derivada interna, que la derivada de lambda 1 por t da lambda 1. Esto está dando, digamos, lambda 1 por C1 por la exponencial. Y lo mismo con ese segundo término, nos daría lambda 2 por C2 por la exponencial con lambda 2. Bien, entonces esta sería la velocidad. Entonces así, las condiciones iniciales las reemplazaría aquí y aquí. Reemplazo aquí el tiempo t sub 0 y con eso hallo cuánto valen esas constantes C1 y C2. Bien, ahora vamos a ver, les voy a mostrar aquí una pequeña gráfica que hice en matemática. Listo. Matemática es un software pues, que nos permite programar y hacer cálculos numéricos y cálculos simbólicos. Bien, y también nos permite hacer gráficas, es un software muy, muy bueno, bien, lenguaje de programación de hecho. Entonces, que matemática es de Wolfram, ¿cierto? Wolfram. Eh, entonces, estamos hablando del caso sobreamortiguado, sobre amortiguamiento, es decir, cuando gamma medios es mayor que omega sub 0, cuando el amortiguamiento le gana a la frecuencia natural del sistema. ¿Qué pasa? Antes de irme a ver la gráfica, recuerden que obtuvimos soluciones. Recuerden que obtuvimos soluciones exponenciales. Esta solución es exponencial tanto para la posición como para la velocidad. Exponenciales reales, porque este lambda 1 y lambda 2 son números reales. Entonces eso es una exponencial normal. ¿Cómo es una exponencial? Función exponencial. Busquemos cómo es una función exponencial. Imágenes. Vea, una función exponencial tiene esta forma. Una función exponencial típica. Típica. La más típica, pues, es la que conocemos nosotros como la de, con el número de Euler, ¿cierto? Que sería aquí en este dibujo, pues, el rojito, no sé. Pues simplemente es algo que sube o baja, pues, según los signos que acompañen a la función. Entonces son exponenciales. ¿Qué pasa con esas exponenciales de aquí? Bueno, pues vamos a graficarlas, vamos a graficarlas. Entonces eso es lo que yo hice acá, en el programita de matemática. Vuelvo a presentar el programa en matemática. Y aquí simplemente en este programa de matemática, pues, eh, agregué cada uno de los parámetros que necesito para graficar. Primero dije cuánto valían cada uno de los lambdas, lambda 1 y lambda 2, que lambda 1 y lambda 2 dependían de gamma y de omega sub 0. Vea, lambda 1 era menos gamma medios más la raíz. Y lambda 2 es menos gamma medios menos la raíz. Bien, entonces aquí estoy diciendo internamente cuáles son los parámetros pues, de los que depende esa constante lambda 1 y lambda 2. ¿Ven? Y las constantes, aquí yo ya hice la tarea de escribir cada una de las constantes en términos de las condiciones iniciales, tomando un tiempo inicial t igual a 0. Entonces aquí voy a decir eso. T sub 0, yo lo tomé como 0. ¿Ven? No necesariamente tiene que ser así. Pongamos esto aquí como texto y pongámosle aquí un colorcito. Simplemente pues como para aclarar que estoy tomando un tiempo inicial igual a 0. Para el tiempo inicial t igual a 0, pues las constantes C1 y C2 me quedan así. ¿Ven? Me queda la velocidad inicial más lambda 2 por la posición inicial, dividido la resta de estas constantes lambda 1 y lambda 2. Y la constante 2 me queda muy parecida, con la velocidad inicial, la posición inicial y cada uno de los lambda. Pues son detalles matemáticos que ustedes pueden hacer.
Lo importante es que ya tengo cuánto valen las constantes que aparecen en mi solución. Y luego aquí, pues escribo cómo es X, que es la posición del sistema masa resorte, que es la constante 1 por la exponencial con lambda 1, más la constante 2 con la exponencial con lambda 2, y la velocidad, que simplemente es la derivada temporal de la posición. Uy, se me movió esto. La velocidad es la derivada, la que les mostré ahorita. Entonces, esta constante se queda quieta, lambda pasa aquí a multiplicar y me queda lambda 1 por la constante, por la exponencial, más lambda 2 por la constante 2 por la exponencial. ¿Okay? Listo. Ahora, cuando vengo y grafico eso, lo que hice aquí fue que voy a graficarlo con unos parámetros que voy a ir variando para ver qué ocurre con situaciones diferentes. Entonces voy a ir variando mi coeficiente de amortiguamiento, voy a ir variando la frecuencia natural del sistema, voy a ir variando la posición inicial y la velocidad inicial. Son los parámetros que condicionan qué pasa con el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí hice una gráfica de la posición y la velocidad. Bien, pero ambas con respecto al tiempo, es decir, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es o la posición o la velocidad, x punto. La gráfica azul corresponde a la posición, es decir, C1 por la exponencial más C2 por la otra exponencial. Y este color aquí que es como naranja, amarillo, no sé, x punto corresponde a la velocidad, que la velocidad es simplemente, la que les mostré ahorita, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Este caso que estoy mostrando aquí, puse gamma igual a 1.3, omega sub 0 igual a 0.1, posición inicial igual a 5, velocidad inicial igual a menos 5. Bien, entonces obtuve una gráfica de este estilo. Primero, notemos que se cumple la condición más importante, está acá. Gamma medios mayor que omega sub 0, para hablar del caso sobreamortiguado. Gamma medios mayor que omega sub 0. Claro, si yo divido entre 2 este número de aquí, veamos cuánto da. 1.3 dividido 2 da 0.6. ¿Bien? 0.65. Entonces, aquí tengo un omega sub 0 que es menor a esa cantidad, 0.65. Es mucho menor. Bien. Entonces, definitivamente estoy cumpliendo la condición de sobreamortiguamiento. Omega sub 0 es menor que gamma medios. Omega sub 0 es menor que esta cantidad de acá, dividida entre 2. Y ya, tengo aquí una posición inicial igual a 5, una velocidad inicial igual a menos 5, y obtengo esta gráfica. Entonces vean que tienen formas exponenciales. Es una combinación lineal de exponenciales. ¿Qué es lo más importante que estoy notando acá? Primero, recuerden que el azul es la posición. Vamos a analizar la posición. Entonces, vean que la posición con respecto al tiempo, ¿cómo está cambiando? Pues comenzó en una posición igual a 5, alejado, no sé, 5 centímetros, 5 metros con respecto al punto de equilibrio. Y comenzó a tender al punto de equilibrio. Pero para este caso, para estos parámetros que tengo aquí, no alcanzó a llegar al punto de equilibrio. Es decir, que el objeto se detuvo sin llegar al punto de equilibrio. Entonces, imagínense que aquí tenemos el sistema masa-resorte, lo alejo del punto de equilibrio, pues está en un medio viscoso, muy viscoso, demasiado, de tal forma que cuando lo suelto, tiende al punto de equilibrio, pero no lo alcanza, se detiene en un lugar antes y ahí se queda quieto. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. A medida que transcurre el tiempo, el objeto está en una posición igual a 5, luego 4, 3 y por aquí se detuvo en algún valor. Bien, póngale que eso es más o menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, o sea que se detuvo si estamos hablando de metros, si eso era 5 metros, qué número tan exagerado. Pongámosle centímetros, si eso era 5 centímetros, se detuvo a 1 centímetro del punto de equilibrio. Y ahí se quedó quieto. Vea que ya de aquí no se mueve. Entonces no tenemos ni siquiera oscilaciones. Es el caso sobreamortiguado, donde el objeto ni siquiera alcanza a oscilar. Se detiene. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, pues la velocidad es esta otra gráfica. Cuando graficamos la velocidad, dijimos que la velocidad inicial era menos 5. Entonces, claro, en t igual a 0, que yo tomé t, tiempo inicial igual a 0, la velocidad inicial era menos 5. El menos indica el sentido
en el que se estaba moviendo inicialmente el sistema masa-resorte. Entonces, eso significa que el objeto lo alejamos hacia la derecha, pero en ese punto, en ese instante, tiene una velocidad que va, tiene una velocidad en sentido contrario, bien, hacia la izquierda. Entonces, si el objeto se encuentra a la derecha, la velocidad es para la izquierda. Eso indica el menos. El menos indica que, pues sí, tiende al punto de equilibrio. Va hacia el punto de equilibrio porque comenzamos en el lado positivo. Entonces el objeto comenzó con una velocidad inicial menos 5, pero vea que su velocidad va disminuyendo porque vean que se va aproximando cada vez a cero, hasta que llega un punto en el que la velocidad es exactamente igual a cero. De aquí en adelante, póngale que más o menos desde este valor que estoy señalando con el mouse, con la flecha, desde este valor en adelante la velocidad ya es cero. Es decir, que desde aquí el objeto ya se quedó quieto. Se quedó totalmente quieto. Vea que en el tiempo vemos que ya el objeto no se mueve. Entonces, este es el caso sobreamortiguado, es el caso más exagerado, donde el medio, el amortiguamiento, le gana a la frecuencia natural. Les voy a mostrar un pequeño video que encontré por ahí. Espero no tener problemas pues mostrando este video. Un video en el que se ve claramente esto que acabamos de graficar. Vamos a ver aquí, abro YouTube y voy a poner por aquí el oscilador armónico amortiguado. ¿Listo? Oscilador armónico amortiguado, experimento. Si no estaba en español, entonces está en inglés. Entonces pongamos en inglés, damped. Damped harmonic motion experiment. Es este de acá. Entonces solamente les voy a mostrar el caso que acabamos de estudiar, que fue el sobreamortiguado. El medio lo amortigua demasiado, demasiado. Por ejemplo, esto es un caso de una persona que el B sobre M no lo llama gamma, sino que lo llama 2 beta. Y la frecuencia natural no la llama omega sub 0, sino omega. ¿Bien? Pero pues estamos dentro del mismo contexto. Entonces les voy a mostrar el caso que acabamos de estudiar, que sería gamma mayor, beta para nosotros es gamma medios, ¿listo? Entonces gamma medios mayor que omega sub 0. El medio le gana a la frecuencia natural. Entonces, espere que ese no es. Aquí, de aquí en adelante es el caso. Entonces, bueno, esto es un sistema masa resorte vertical, pero se termina obteniendo la misma descripción. Bien, entonces, en el oscilador armónico vertical, pues si nosotros estiramos, o bueno, más bien comprimimos el resorte del objeto, lo subimos, pues el resorte luego lo va a liberar y el objeto comenzaría a oscilar. Bien, comenzaría a oscilar, que sería este caso. Permítanme, me devuelvo. Sería este primer caso, donde no hay ningún medio. Aquí no hay ningún medio que lo esté afectando. Vamos a ver. Este primer caso. El primer caso es donde no hay ningún medio que lo esté afectando. Entonces vean que la solución es una función trigonométrica, como se va viendo aquí en los datos, en el tiempo, esos punticos rojos que va sacando. Ese es el oscilador, esto no. Ese es el oscilador armónico simple, lo que estamos viendo en el experimento en este momento. ¿Qué pasa si gamma medios, bueno, gamma es igual a 0? Y en el video lo ponen como beta, pues, pero ¿qué pasa si el coeficiente de amortiguamiento vale 0? Oscilador armónico simple. El objeto oscila alrededor de un punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el medio, tiene un coeficiente de amortiguamiento que le gana a la frecuencia natural, que es nuestro caso? Véalo ahí. ¿Qué ocurrió? El objeto se detuvo. Ustedes vean que, perdón, está complicado manejar el video. Entonces, ¿qué pasa? Vean que el punto de equilibrio es esta cinta azul que estoy señalando aquí con el mouse. Bien, es esta cinta azul. Y si el objeto no tuviera ningún medio, oscilaría alrededor
de este punto de equilibrio. Salía para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero como vemos, en esta probeta hay un líquido que tiene un coeficiente de amortiguamiento tal que se cumple esta condición, que gamma medios es mayor que omega sub cero. ¿Ven? Cumple esa condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es mayor, el objeto comenzó en un punto alejado del punto de equilibrio. Póngale que estos son 5 centímetros, pues, los 5 centímetros que pusimos en nuestro, o pues yo no sé aquí cuánto será, 20, no sé, 20 centímetros, alejado del punto de equilibrio, y el objeto comenzará a tender hacia el punto de equilibrio, pero se va a detener en algún lugar. Entonces, cuando lo suelte, deberá detenerse en algún lugar. Y eso es lo que acabamos de obtener. Se detuvo en un lugar, en este caso en el punto de equilibrio. Entonces les muestro esa grafiquita y con eso termino de hablar del caso sobreamortiguado. Entonces, eso sería una situación, póngale así, esto B igual a 0, y aquí esto estaba como así. Estoy intentando obtener más o menos el resultado que acabamos de ver en el video. Vean que más o menos en el video se obtuvo algo de este estilo. La gráfica azul. Pongamos la atención a la gráfica azul. ¿Bien? Entonces, vimos que el objeto comenzó con una velocidad inicial igual a cero, porque se soltó de ahí, se soltó de un punto en el que se encontraba quieto, y el objeto bajó hasta cierto lugar y se detuvo. De hecho, se detuvo en el punto de equilibrio, y lo que vemos en esta gráfica que acabo de obtener aquí, modificando los parámetros. Puse velocidad inicial igual a cero, posición inicial la puse igual a 5 por poner cualquier cosa, y puse aquí unos valores en donde gamma es grande, pero tampoco tan grande comparado con omega sub cero. Pero así yo puedo comenzar a jugar con estos valores. Puedo obtener gráficas de este estilo, puedo obtener muchos tipos de gráficas. ¿Bien? Lo importante es que la velocidad siempre, la velocidad que en este caso sería la gráfica amarilla, siempre tiende a cero, siempre, 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 siempre. La velocidad siempre, porque el objeto se detiene. El objeto lleva una velocidad y llega a un punto en el que se detiene. Y la posición, pues dependerá de las condiciones donde se detenga. Bien, se puede detener en el punto de equilibrio, se puede detener en otro lugar que no sea el punto de equilibrio, así como estoy manipulando esto. Pues aquí. Bien, lo importante es que el objeto se detiene. Caso sobreamortiguado. Entonces, en el siguiente vamos a hablar de el caso crítico y el caso ya débilmente amortiguado. Entonces, voy a dejar este video por aquí hasta el momento y espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me escriben en el correo, comentario, lo que sea, y, y estaré ya grabando entonces el siguiente videito con más temas acerca de este oscilador armónico amortiguado, cuando ya tenemos presencia de un medio. Bien, listo muchachos, nos vemos en el próximo videito. Todo bien.